Hoy vamos a meternos de lleno en un libro que plantea una pregunta bastante incómoda, la verdad. Evangelismo sin discipulado, de Bob Moffitt. Y es que nos viene a decir que quizás hay un peligro muy real en cómo enfocamos la fe, en centrarnos mucho en las conversiones, pero sin tener un plan para lo que viene después, para el crecimiento de verdad. Para empezar, ya de primeras, el autor nos lanza esta cita de Oswald Chambers que es demoledora. Es que lo dibuja perfectamente, ¿no? El evangelismo moderno a menudo funciona como un negocio. Se cuentan las ventas, por así decirlo, se celebra el número y a otra cosa. Y claro, aquí llega la pregunta del millón, el punto en el que el libro nos pide parar en seco. Esta pregunta es el corazón de todo el asunto. ¿Qué pasa si esta manera de contar almas se está perdiendo lo más importante, lo que Jesús de verdad pidió? Y para que entendamos bien de qué va el tema, el autor no se va por las ramas con teología abstracta, no. Empieza con una historia real que cualquiera podría haber presenciado y que, sin embargo, revela una grieta enorme en el sistema. A ver, la escena seguro que nos suena a muchos. Un montón de jóvenes con toda la ilusión del mundo en un sitio de vacaciones listos para compartir su fe. Y este pastor decide ir de incógnito, como uno más, para ver desde dentro cómo funciona la cosa. Y a primera vista, oye, aquello parece un exitazo total. Los chavales están a tope, el mensaje cala y lo más importante, la gente responde. Se cuentan por docenas, quizá por cientos, las nuevas decisiones. Parece una victoria en toda regla. Pero aquí es cuando el pastor se da cuenta de que algo no encaja. Falta una pieza clave en todo este puzzle. Después de una oración, a esa persona que acaba de tomar una decisión, se le da un folleto, quizás el nombre de una iglesia que ni le pilla cerca, y ya está. No hay un plan para guiarla, para resolver sus dudas al día siguiente, para caminar a su lado. Y es aquí donde el pastor suelta una analogía que, de verdad, te deja helado. Es como dar a luz a un bebé y acto seguido dejarlo en la puerta de un orfanato. Se están creando lo que el autor llama huérfanos espirituales, personas que acaban de nacer a una nueva fe, pero se quedan completamente solas para averiguar cómo se vive eso. Y ojo, que esto no es algo sin importancia. El libro argumenta que esta forma de hacer las cosas no sale gratis. Tiene consecuencias muy negativas, tanto para las personas como para la credibilidad de la Iglesia en su conjunto. Así que el quid de la cuestión es este. Cuando se pone por delante la conversión a la formación, se corre el riesgo de crear una fe de cartón-piedra, una especie de hipocresía en la que lo que se dice no tiene nada que ver con lo que se hace. Peor aún, puede vacunar a la gente. Se les da una dosis tan pequeña de religión que luego son inmunes a una fe real, a una que transforma. Al final, importa más el método que la persona, y el éxito se mide en números, no en vidas cambiadas. Y no podría preguntarse, ¿de dónde viene todo esto? Bueno, el autor lo rastrea hasta los grandes avivamientos de hace siglos, donde la meta era conseguir conversiones en masa. Luego, si avanzamos en el tiempo, después de las guerras mundiales, entró en juego la urgencia por el fin de los tiempos, y la idea era salvar a cuanta más gente mejor y rápido. E incluso documentos teológicos muy importantes, como el Pacto de Lausana, llegaron a poner por escrito que el evangelismo es primordial. Vale, ante todo este lío, ¿qué propone el autor? Pues algo muy sencillo pero a la vez radical. Volver al origen. Volver a leer con atención la instrucción final que Jesús dio a los suyos. Y aquí, fíjate, está la clave de todo. El verbo principal, el imperativo que lo mueve todo en ese texto, no es convertir, ni salvar, ni siquiera ir, es hacer discípulos. Todo lo demás, ir, bautizar, enseñar, son las herramientas para lograr ese gran objetivo. Pero a ver, ¿qué es exactamente un discípulo? Porque no es solo alguien que un día levantó la mano. Según el libro, es una persona metida de lleno en un proceso, uno que dura toda la vida, de aprender y obedecer. Es un camino, no una foto de un momento. La meta es que el carácter se vaya transformando hasta reflejar el de Jesús. Y aquí es donde el autor le da la vuelta a la tortilla por completo. A ver si me explico. La idea que solemos tener es lineal. Primero, una persona se convierte, después empieza el discipulado. Pero Moffitt dice, no. Pensemos al revés. El discipulado es el proceso de acercarse a Jesús, de aprender con él, y en algún punto de ese camino es donde muchas veces ocurre la conversión de verdad. Para que visualicemos el poder que tiene una comunidad de discípulos de verdad, el libro utiliza una metáfora visual que es potentísima. La idea es esta. Imaginemos un muro enorme. Ese muro, dice el autor, lo construimos con nuestra propia incoherencia, con nuestra desobediencia. Y ese muro impide que el mundo vea cómo es Dios de verdad. Pero una iglesia de discípulos, de gente que vive de forma coherente, se convierte en una ventana en ese muro. A través de ellos el mundo puede asomarse y ver un reflejo del carácter y el plan de Dios. Vale, todo esto suena genial en la teoría, ¿verdad? Pero
¿Cómo se come esto en el día a día? Pues el autor nos lo cuenta con otra historia, una muy personal, para que lo veamos claro. La historia es sobre Daniel, su vecino. La cosa empieza así. Daniel está hecho polvo, sin curro, deprimido, y para colmo no soporta a los cristianos. Su jardín, un desastre, es el reflejo de su vida. Un día el autor siente que tiene que hacer algo y empieza a cortarle el césped, sin pedir permiso, sin decir nada, y lo hace durante más de un año. Ese simple gesto va construyendo un puente. Y aquí viene lo increíble. 15 años después, Daniel le cuenta que se ha convertido, que es líder en su iglesia, y que todo empezó porque alguien le cortó el césped. Y atentos al remate final de la historia, porque es lo que cierra el círculo perfectamente. ¿A qué se dedica Daniel ahora los fines de semana? A cortar el césped de sus vecinos. El discipulado se contagia. Daniel no solo se convirtió, sino que adoptó la misma forma de servir que le cambió la vida. Es un efecto dominó en toda regla. Y con esto llegamos al final, con la gran pregunta que el libro deja en el aire y que lo cambia todo. Imaginemos por un momento, ¿qué pasaría si nuestra medida del éxito cambiase radicalmente? Si en lugar de contar manos levantadas en un evento, contáramos cuántas personas como Daniel están aprendiendo a vivir como Jesús, sirviendo a sus vecinos. ¿Qué cambiaría nuestras prioridades, en nuestro dinero, en nuestro tiempo? Es una idea para darle un par de vueltas, ¿eh?